Good morning and welcome to the Gender and Policy Forum Session 5, Shattering the Glass Ceiling in Academia, Science and Beyond. Please choose English or Spanish for the language of your choice in the interpretation button. You're encouraged to send any questions to the panelists through the Q&A box that will be answered at the end of the webinar if time allows. Please note that this webinar session is being recorded. I would like now to invite Agustina to start this session. Thank you. Good morning. I'm Agustina Ordóñez. I'm a Fox International Fellow at Yale University, as well as the coordinator of the Gender and Policy Forum Working Group of the Latin American Interdisciplinary Gender Network. LAIN is a virtual network of 6 interdisciplinary working groups coordinated by our council here at Yale and el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. LAIN's main objective is to produce bilingual academic and cultural scholarship to create knowledge that can be shared and provide solutions to gender-related issues from a variety of perspectives in themes structures as working groups: gender and education, gender and feminist theory, gender, economy, poverty and health, gender in the arts and humanities, gender in science, technology and innovation, gender and human rights, and now its more recent working group, Gender and Policy Forum. As of today, LAIN has over 200 members from 35 different institutions throughout the Americas. To learn more about LAIN and being part of LAIN, please visit our website. I'm really thrilled to welcome you to the 5th and final session of the Gender and Policy Forum. El Foro de Género y Políticas Públicas tiene 3 metas principales: fomentar el intercambio de ideas de la índole de género entre formuladores de políticas públicas latinoamericanas e investigadores en la academia, para que el conocimiento experto se comparta y ayude a avanzar en el trabajo en ambos sectores. Crear una red profesional para académicos y formuladores de políticas públicas en América Latina, y ayudar a cultivar estrategias de liderazgo para académicos latinoamericanos de estudios de género, quienes aspiran a tener más influencia o autoridad a través de la difusión de sus investigaciones, así como para los formuladores de políticas públicas aspiran a una mayor eficacia en sus trabajos. Today's session is moderated by Claudia Valegia, Professor Anthropology and Chair of the Council on Latin American and Iberian Studies at Yale University. Professor Valegia will introduce today's speakers and moderate the discussion and the Q&A. Muchas gracias y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Agustina, por tu presentación. Me da mucho gusto estar en esta última celebración y diálogo, y voy a actuar como moderadora de la mesa redonda y del debate. El tema de hoy es rompiendo el techo de cristal en la academia, la ciencia y más allá. Los panelistas de hoy se centrarán en las barreras que enfrentan las mujeres en la academia, particularmente en STEM, para tratar de que se consideren sus ideas. Escucharemos ideas sobre cómo se puede cerrar la brecha salarial y otras dinámicas en el empleo entre mujeres y hombres. Y también exploraremos temas críticos de políticas que tocan la discriminación, la violencia y las jerarquías en el lugar de trabajo. El foro está organizado como una conversación entre panelistas que presentan sus investigaciones que son relevantes para las políticas públicas y formuladores de políticas que comentan sobre estas investigaciones. Entonces, después de las presentaciones y los comentarios, vamos a abrir la discusión a los miembros de la audiencia para que puedan interactuar con tanto los panelistas como las comentaristas. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a las panelistas y comentaristas y luego comenzará la primera presentación. Voy a hacer las presentaciones por orden de aparición, como en las películas. Empiezo con Guadalupe. Guadalupe Yapud Ibadango es investigadora y becaria visitante del Instituto de Género y Estudios Feministas de la Universidad de Ottawa. Las líneas de investigación que se encuentra desarrollando son género, desigualdades sociales e interseccionalidad, migraciones y género y globalización. Después viene Ernesto. Ernesto Vizcarra es un economista ambiental con experiencia en proyectos relacionados a bosques, agricultura, cambio climático y desarrollo sostenible en diferentes instituciones públicas y privadas de Estados Unidos, Italia,
Alemania, Camerún, Colombia, Perú y Bolivia. En los últimos 6 años se viene desempeñando como jefe de investigación de la Universidad UTEPSA y como miembro del Comité de Investigación del Observatorio Universitario de Igualdad de Género en Santa Cruz, Bolivia. Mari Cruz de Urioste es psicóloga con una maestría en temas de género, responsabilidad social, terapia familiar y comunidades de desarrollo, y tiene más de 25 años de experiencia en la docencia universitaria. Es fundadora y fue la primera presidenta del Observatorio Universitario de Igualdad de Género de las universidades públicas y privadas de la ciudad de Santa Cruz. Y actualmente es jefa del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia. Mariana Santa Cruz es doctora en psicología con más de 10 años de experiencia en estudios de investigación-acción sobre la mujer en Bolivia y en América Latina. Es líder de la comunidad transdisciplinaria de investigación y aprendizaje de la Universidad Católica Boliviana, con sede en Santa Cruz, que desarrolla proyectos sobre vulnerabilidad de mujeres y adolescentes, seguridad alimentaria, emprendimiento local y derechos indígenas. Actualmente es la coordinadora de investigación de la Universidad Católica Boliviana, con sede en Santa Cruz, y forma parte de la Comisión de Investigación del Observatorio Universitario de Igualdad de Género. Algo para tener en cuenta es que Mari y Mariana son co-investigadoras del mismo proyecto de investigación que Ernesto. Entonces, Ernesto va a hacer la presentación, pero los tres participarán en la conversación posterior. Ahora les voy a presentar a las formuladoras de políticas públicas, quienes son la contraparte en este diálogo. Tenemos a Javiera Gasmuri, que es investigadora en el Centro de Estudios Públicos de Chile. Su experiencia en la investigación de temas de género se centra en la educación superior, salud, paridad de roles en la familia y política en Chile. Y después tenemos a Mariano El Baeza, que se incorporó a la ONU Mujeres como directora regional para las Américas y el Caribe en julio del 2019, después de una larga carrera en puestos directivos a nivel global, regional y nacional en la ONU y en su país, Uruguay. Tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar por Guadalupe. Guadalupe, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Quisiera compartir mi pantalla para poder proyectar. Por favor, ¿me pueden indicar si se puede ver? Sí, perfecto. Todo listo, Guadalupe. Solo poner en FUN, por favor. Sí. Bueno, gracias por la invitación al Foro Género y Políticas Públicas. Realmente creo que... Guadalupe, disculpe, Sí. ¿Se puede poner en formato de presentación, por favor? Para quedarme mayor para nosotros. Gracias. Ok. No sé si ahí está bien. No, ahora no estamos mirando su presentación. ¿Se puedes, por favor, compartir más una vez? Ok. Ahí, bueno, y ahora en formato de presentación. Ok, ahí parece. Ahí, gracias. Okay. Bueno, gracias por la invitación al Foro Género y Políticas Públicas.
Gracias a los organizadores y a todas las personas que están detrás del evento, ¿no? Quisiera empezar mi presentación refiriéndome a una parte del libro El Homo Academicus de Pierre Bourdieu, un texto bastante sugestivo que nos invita a la autocrítica, de manera particular a quienes nos hemos vinculado por toda clase de investiduras al mundo universitario. El poner esta mirada a este espacio al cual como docentes o investigadoras estamos vinculadas, provoca, como dice este autor, cierto sentido de fuga, nos despierta esa preocupación por escapar a la sospecha de una posición tomada, o nos puede conducir a un esfuerzo por desaparecer como partes interesadas, ¿no? Por poner un ejemplo, es como si los historiadores no quisieran escribir su propia historia o los médicos no quisieran estar enfermos, nos dice Bourdieu. Es así que esta lectura ha constituido para mí una inspiración y fue una provocación personal para adentrarme en las subjetividades de mujeres académicas de carrera temprana y hacer un ejercicio de autorreflexión sobre nosotras y sobre las condiciones en las que estamos ejerciendo la docencia y el derecho que debemos ganar para hacer investigación en países como Ecuador, Colombia y Perú. Para esta ocasión y para esta ponencia me centraré en dos preguntas básicas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan en el acceso al mercado laboral universitario? ¿Y de qué manera las mujeres académicas de carrera temprana confrontan barreras socioculturales y simbólicas en las universidades? El estudio partió básicamente de una encuesta virtual a investigadoras y o docentes de 10 universidades públicas, privadas, entre ellas, de estos 3 países, con la finalidad de identificar áreas de estudio, fijar estudios de formación, adscripción a categorías sociales como género, etnia, edad, organización de su tiempo, escala salarial, ¿no? En una segunda parte se realizó unas entrevistas a 25 mujeres, ¿no?, bajo la modalidad de narrativas o relatos biográficos de mujeres docentes vinculadas a las ciencias sociales y a la tecnología y a la innovación. Las personas entrevistadas se encontraban a 1 o 2 años de haber culminado su doctorado. Algunas son becarias retornadas a sus países de origen. He sistematizado los resultados de esta investigación en 3 nudos críticos. El primero tiene que ver con el acceso o no al mercado laboral. El acceso a una plaza en las universidades o centros de investigación es limitado. En este aspecto se identificaron obstáculos de carácter estructural, como es la falta de presupuesto para la apertura de nuevas vacantes en estas instituciones de educación superior, pero también encontramos mecanismos de selección de personal basadas en prácticas endogámicas, que tienden a asegurar o tienden a garantizar la sucesión del poder entre aliados y aliadas de un mismo grupo profesional, ¿no? Lo cual esto impide el acceso a nuevas generaciones, impide el acceso a nuevos grupos profesionales o grupos académicas que estamos saliendo, ¿no? De alguna forma, esto igual significa que las pocas plazas que se cubren o las pocas plazas que existen tienden a ser ocupadas por las alianzas que se han construido al interior de las universidades. A esto se suma también prácticas clientelares que cada vez se vuelven más comunes en las universidades de la región, ¿no?, donde se establecen relaciones asimétricas de intercambio de favores entre grupos de poder que proporcionan empleo, proporcionan recursos con potenciales clientes que a cambio ofrecen lealtad y apoyo, ¿no? En las universidades de los 3 países en la encuesta se pudo evidenciar que un promedio del 66.7% de las personas que participaron en esta encuesta aseguran o confirman estas prácticas de clientelismo político en las universidades, ¿no? De alguna forma, un testimonio que pude recopilar en esta encuesta señala, por ejemplo, dice: por preferencia les pueden asignar materias y horarios especiales a docentes hombres a tal punto de quitarme mi carrera académica y dejarme sin contrato por dárselo a 2 profesores por influencias políticas. Ellos, profesores nuevos,
sin tener en cuenta que yo tenía ya 2 años de trabajar en esta universidad por mis logros académicos, ¿no? Ese es uno de los sentires de las académicas. La mayoría de personas encuestadas que participaron han participado igual en 3 concursos de oposición y méritos y en algunos casos sin obtener un puesto de trabajo. El hecho de contar con años de experiencia se convierte en un requisito indispensable para acceder a un contrato temporal o servicios ocasionales. La segunda o el segundo nudo crítico que yo pude identificar en esta investigación es justamente la precarización laboral. La precarización laboral propia del neoliberalismo que se institucionalizó en las universidades durante la década del 80 y 90 y que aún persiste en los centros de educación superior. Para quienes lograron ingresar a la academia, lograron ingresar a hacer proyectos de investigación, lograron ingresar en calidad de docentes, la universidad se ha convertido en lo que Carla Fardella denomina una jaula de oro, ¿no? Una jaula de oro donde se maximiza el esfuerzo individual, el mérito, aquí dando lugar dando lugar a una demandante acumulación de prestigio y estatus académico que inicia o que va marcando la carrera de las investigadoras, ¿no? Va marcando la carrera de las investigadoras por alcanzar altos índices de productividad científica, publicaciones indexadas, participación en proyectos de investigación, motivaciones que irían de alguna forma enmarcando la ruta o la trayectoria laboral de investigadoras, quienes a nombre de su vocación, pasión y necesidad de autorrealización estarían comprometiendo peligrosamente la autoexplotación y sosteniendo contratos laborales inestables y precarios. Esta autoexigencia se expresa en largas jornadas de trabajo que cumplen las mujeres para enseñar, investigar y administrar al mismo tiempo. Lamentablemente, entre estas actividades, la investigación es la menos valorada y no reconocida ni social ni económicamente. En la encuesta se evidenció que la mayoría de mujeres académicas no están de acuerdo con su escala salarial. Sus contratos de trabajo son temporales y la mayoría experimenta sobrecarga de funciones administrativas, impactando esto negativamente en las actividades de docencia y de investigación, ¿no? La mayoría de las instituciones de educación superior que fueron parte de este estudio no cuentan con una política institucional que equilibre el trabajo de las académicas y menos una política remunerativa equitativa. Además, este tema es invisibilizado, silenciado por temores a despidos intempestivos. Igual aquí tengo otra cita, me parece interesante compartirlas. Se me han negado descargas de horas de clase por investigación. El sistema tiende a ser más agresivo con la implementación de normas que no favorecen a las mujeres. Además, existe una amplia brecha en cuanto a que existen mínimos porcentajes de mujeres en la dirección de proyectos de investigación. La mayoría de estos proyectos están liderados por personal masculino. El tercer nudo crítico son las barreras socioculturales y la violencia simbólica que existen en las universidades y centros de educación superior. Estas barreras simbólicas tienen sus raíces justamente en todo un sistema de organización social denominado orden de género. Lo que Ana Buquet nos dice, un orden de género que subordina a las mujeres frente a los hombres, asignándoles roles diferenciados y jerarquizados que se reproducen en este quehacer académico. En esta dimensión simbólica es donde naturalizamos y legitimamos relaciones de desigualdad, colocando a las mujeres en una situación de inferioridad y excluyéndolas de espacios de poder y toma de decisiones. Este tipo de violencia tiende a ser imperceptible, invisible y en algunas ocasiones no es reconocida por quienes la ejercen y también por aquellas personas que la sufren. Es decir, se tiende a naturalizarla en el contexto universitario. Entre las voces, durante el proceso de reconstrucción de estas subjetividades, pude también evidenciar o pude percibir frases como, por ejemplo, los cursos más importantes son dictados por profesores varones, las asignaturas con más peso en la malla curricular son impartidas por profesores,
Las mujeres trabajamos más para probar nuestra eficiencia académica. Estas frases implícitamente esconden una violencia silenciosa que impacta en la vida de las mujeres, provocando deserción laboral, estancamiento profesional e incluso problemas de salud mental. También las mujeres, tanto de las carreras tecnológicas como de las ciencias sociales, han experimentado hostigamiento, acoso laboral, ¿no? Han experimentado violencia simbólica y confrontan realmente serios problemas de machismo, discriminación por la edad, por la nacionalidad, incluso por la etnia, ¿no? Aquí en la lámina podemos ver la carga docente en cuanto a horas clase, puede ser equivalente entre hombres y mujeres, pero culturalmente las docentes somos sometidas a violencia simbólica por parte de compañeros e incluso por estudiantes. Se percibe en el ambiente que poco importa si eres doctora o PhD, sigue siendo mujer. Creo que realmente el tema les he querido presentar como un panorama general o una radiografía que logré captar con la encuesta, en el cual se evidencia todos estos problemas que tenemos al interior de las universidades y que poco se habla, que poco se discute o poco se da a conocer. No sé, de mi parte quedaríamos ahí y estaría dispuesta al próximo debate o a las reflexiones que hagamos en colectivo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe. Realmente hallazgos muy, muy importantes y que uno se siente muy relacionada con todos estos hallazgos, desde ser científica, desde ser docente y ser mujer todo al mismo tiempo. Así que te agradezco tu presentación. Y ahora lo invito a Ernesto, quien va a hacer la presentación de la investigación que realizó junto con Mari y con Mariana. Ernesto, te dejo la palabra. Buenos días. Primeramente, muchísimas gracias a Claudia Valella, a Aisha Nipone, a todo el equipo del Yale Macmillan Center por la invitación. Felicitarlos, ¿no?, por esta iniciativa de estos foros, sobre todo a la Red Internacional de Investigaciones sobre Género, ¿no? También saludo a todas las panelistas con quienes va a ser un gusto compartir este foro. Y para comenzar voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si la pueden ver. Sí, la ¿Sí? vemos perfectamente, sí. Excelente, gracias. Bien, el proyecto que nosotros venimos desarrollando se llama Construyendo Políticas Públicas para una participación efectiva de las mujeres en las áreas STEM en Bolivia. Les comento que este proyecto viene en el marco del Observatorio Universitario de Igualdad de Género, que está conformado por todas las universidades privadas, más la pública en la ciudad que vivimos, ¿no?, en Santa Cruz. Y está liderado, esta investigación ha sido propuesta, la propuesta la hemos elaborado 3 universidades, 3 personas, la Católica, la UPSA y la UTEPSA, obviamente están aquí presentes Mariana, Maricruz y mi persona. Hemos elaborado esta propuesta y hemos recibido un financiamiento del IDRC de Canadá. Este proyecto es de 5 años, los 2 primeros años son 3 investigaciones que hemos hecho, una cuantitativa y 2 cualitativas, y ya en este año ya vamos a empezar a tratar de desarrollar políticas públicas, ¿no?, que reduzcan estas barreras aparentes que hemos encontrado. Entonces yo me voy a concentrar ahora en lo que es mi parte, en la parte estadística, en la parte cuantitativa, y primero yo quisiera mostrarles, para ver si existen estas barreras aparentes, quisiera responder la pregunta: ¿dónde existen estas barreras que impiden la inserción y la permanencia de las mujeres en las áreas STEM en Bolivia? Y esto vamos a responder a través de un análisis de datos estadísticos secundarios de fuentes oficiales en colegios y escuelas, en universidades y en mercado laboral. En cada uno de estos grupos, colegios, universidades y mercado laboral, vamos a ver primero las barreras aparentes de inserción y también las barreras aparentes de permanencia o participación efectiva. Entonces, comenzamos con lo que son las escuelas y colegios para ver si existe alguna barrera de inserción aparente. Hemos utilizado la variable proxy de estudiantes matriculados en Bolivia, separándolos en lo que es primaria al lado izquierdo y secundaria al lado derecho.
Aquí vemos que no existen barreras aparentes, ya que hay un equilibrio, hay 51% de hombres y 49% de mujeres, ¿no? Entonces es el primer indicio que parece que no hubiera alguna barrera de inserción. De la misma manera, para ver lo que es la permanencia en escuelas y colegios, hemos utilizado la variable proxy, tasa de aprobación de estudiantes en Bolivia. Lo mismo, ¿no? Hemos separado al lado izquierdo mujeres y al lado derecho hombres. Aquí podemos observar las líneas verdes, que la tasa de aprobación es inclusive superior para las mujeres que para los hombres, de 1 a 4% superior. Es decir, que tampoco existen barreras aparentes, ¿no?, de permanencia. Las mujeres están sabiendo aprovechar mejor estas materias y, bueno, tanto en primaria como en secundaria. Ahora, pasando a lo que son las universidades, si vemos lo que es la inserción, hemos utilizado la variable proxy de estudiantes matriculados en Bolivia en las áreas exclusivamente de ingeniería y tecnología, ¿no? Ahí podemos ver en el gráfico, azules son hombres y verdes son mujeres. Aquí sí vemos una aparente barrera de inserción porque el 70% de los matriculados son hombres y solamente el 30% son mujeres. Esta tendencia se repite en todos los departamentos y ciudades principales de Bolivia. Entonces sí existe una barrera aparente de inserción en estas carreras STEM para las mujeres. Y en lo que es la permanencia para las universidades, utilizamos la variable tasa de aprobación de estudiantes en Bolivia, ¿no? Según género, separamos a la izquierda mujeres y hombres, y de nuevo observamos que la tasa de aprobación en las carreras STEM es mayor para las mujeres que para los hombres. Esto pasa en Bolivia, ¿no? Es del 1 al 4% mayor. Entonces, bueno, por estos datos secundarios, aparentemente no existen barreras de permanencia una vez que las mujeres entran a las carreras STEM en las universidades. No existen tanto estas barreras de permanencia para terminar sus carreras, ¿no? Y por último, en lo que es información secundaria, vemos el mercado laboral, también en lo que es la inserción y permanencia. La variable proxy es la distribución de mujeres y hombres que ocupan cargos como ejecutivos al lado izquierdo, profesionales al medio y técnicos a la derecha. Si nos concentramos en los ejecutivos, en las esquinas y en los técnicos, ¿por qué nos concentramos en eso? Porque son las, digamos, carreras que tienen más, los cargos que tienen más carreras ingenieriles o técnicas, ¿no? Entonces, si vemos en ejecutivos, al lado izquierdo, el 58% son hombres y el 42% son mujeres, ¿no? Entonces hay un desequilibrio ahí. Y también si vemos en los cargos técnicos, el 65% son hombres y el 35% son mujeres, ¿no? Entonces parece que sí hay una barrera de inserción y permanencia en lo que son los cargos, ¿no?, laborales. Es una excepción los profesionales al medio. Vemos que inclusive hay más participación de las mujeres en cargos profesionales, 54% frente a 46%. ¿Por qué? Porque los datos que utilizamos en este indicador también incluyen carreras como la medicina, las ramas sociales y las ramas también empresariales, ¿no? Entonces, por eso es la excepción, pero sí en los cargos ejecutivos y técnicos vemos que hay un desbalance para las mujeres, ¿no? Bien, una vez que hemos visto dónde están estas barreras aparentes en los tres grupos que hemos analizado, escuelas, universidades y mercado laboral, ahora quiero responder la siguiente pregunta para hallar esos factores específicos, ¿no?, en cada uno de estos ámbitos. Entonces responderemos la pregunta: ¿cuáles son los factores que determinan la participación efectiva de las mujeres en las áreas STEM? Y como les comentaba, en los 2 años pasados hemos hecho 3 investigaciones. La que yo estaba a cargo es la cuantitativa, la que estoy presentando ahora, y voy a mostrar los resultados de la encuesta. Y en paralelo se ha hecho 2 investigaciones cualitativas con grupos focales y la otra con historias de vida que mis colegas Maricruz y Mariana van a estar comentando más adelante en el foro. Para lo que respecta a la encuesta, hemos basado el cuestionario en lo que es el modelo ecológico del desarrollo humano. No voy a entrar a más detalles, pero en resumen, este modelo ecológico considera lo que son los aspectos individuales y de autopercepción, los aspectos familiares y de amigos, los aspectos académicos, tanto en la escuela como en las universidades, y los aspectos sociales y de expectativas laborales. Entonces, la encuesta se ha dividido en esos ámbitos, en esos 4 ámbitos principales. Se ha hecho un análisis bivariado y multivariado de todas las preguntas que estaban en una escala de Likert para hallar, ¿no?, las correlaciones bivariadas y multivariadas. Tampoco voy a entrar mucho en detalle de eso, les puedo compartir el documento. Se han hecho encuestas estadísticamente representativas en las ciudades principales de Bolivia
Ahí se puede ver en universidades, por ejemplo, hemos hecho 3,643 encuestas a mujeres y hombres, de las cuales 2,427 son mujeres y mujeres en carreras STEM son 1,863. Lo mismo en escuelas y colegios de estudiantes de últimos cursos, son 1,389 encuestas de hombres y mujeres, de las cuales 948 son mujeres y 365 son mujeres que estudian carreras STEM. Los resultados que les voy a mostrar son un pincelazo de toda la información que se tiene y nos vamos a concentrar por motivos de tiempo en los resultados de las mujeres universitarias que estudian carreras STEM. La encuesta universitaria ha sido en universidades públicas y privadas, más de 10 universidades en todo el país, con 69 preguntas o variables, de las cuales solamente son estadísticamente significativas 28 para las mujeres que estudian carreras STEM. Lo mismo en la encuesta colegios y escuelas, son 48 preguntas o variables, de las cuales solamente 29 fueron estadísticamente significativas. A continuación voy a mostrar los principales resultados, que son los factores determinantes que hemos hallado en este análisis numérico cuantitativo, ¿no? En lo que es la dimensión individual y de autopercepción, hemos visto que son 7 los factores determinantes estadísticamente significativos de las 12 preguntas que había en la encuesta en esta dimensión. Primero está la capacidad con los números, como podemos ver en la figura. El 75% de las mujeres encuestadas está en desacuerdo, que no tienen, digamos, la habilidad o la capacidad para tener una carrera con números. Entonces, todas se sienten capaces con los números, ¿no? De la misma manera está la igualdad de oportunidades, ya que podemos ver en el segundo cuadro, el 89% considera que la carrera que estudian tienen igualdad de oportunidades tanto hombres como mujeres, ¿no? Por otra parte, en lo que es la compatibilidad familiar, se puede observar que el 84% de las encuestadas de las carreras STEM están en desacuerdo que en el futuro su carrera STEM va a tener problemas o dificultades con su vida familiar, ¿no? Y por último está la reducción de incertidumbre y autoestima. Podemos ver que ahí la mitad de las encuestadas piensan que van a tardar un poco más de lo esperado en terminar su carrera, ¿no? Entonces hay que hacer alguna política para reforzar eso. Ya pasando a lo que es la dimensión familiar y de pares, observamos que de las 15 preguntas de la encuesta, solamente 5 eran estadísticamente significativas. Y vamos a empezar con la primera, que está relacionada a los abuelos. El 58% de las encuestadas tienen algún abuelo que nació o vive en el área rural o provincia. El 42% restante no lo tiene. De la misma manera está el nivel de estudios, el mínimo nivel de estudios de la padre o del padre o de la madre. Solamente se puede observar en el cuadro 22 que el 39%, el padre o la madre del 39%, solamente ha terminado escuela o colegio, mientras que el 61% restante de las encuestadas, sus padres tienen una formación técnica, profesional, maestría o doctorado, ¿no? De la misma manera, se observa que existe una dependencia económica, ya que el 97% de las encuestadas están recibiendo alguna ayuda para poder estudiar, ¿no? Su carrera está siendo costeada por sus padres, tutores o una tercera persona. Y por último está en esta dimensión familiar y de pares la reducción de incertidumbre económica, ¿no? Porque el 56% de nuevo está preocupada por no poder contar con suficientes recursos económicos para cubrir sus estudios hasta terminar la carrera. Eso sería por la dimensión familiar. Y continuando con lo que es la dimensión académica, primero vamos a ver en colegio cuáles son esos factores específicos que vemos según la encuesta. De 13 preguntas que había en la dimensión de colegios, solamente 3 fueron estadísticamente significativos. Está primero la escuela o colegio del área urbana, dado que el 80% de las encuestadas proviene de un colegio de ciudad capital, ¿no? Entonces ellos han estudiado en una ciudad y solamente el 20% de las mujeres que han estudiado en provincia eligen estas carreras STEM. De la misma manera, entonces habría que reforzar ahí, ¿no? En las áreas rurales. De la misma manera, en lo que es la orientación vocacional sobre carreras STEM, el 69% está de acuerdo que ha recibido alguna orientación para poder elegir una carrera STEM, ¿no? Por otro lado está el uso de laboratorios de física y química en colegio, donde el 62% sí utilizaba, ¿no? Entonces se ve también la importancia de esta educación que no solamente sea teórica, sino también práctica.
Por otro lado, en lo que es la dimensión académica ya en las universidades, les comento que esta dimensión ha sido la que más factores determinantes ha tenido desde el punto de vista estadístico. De las 12 preguntas, 11 han sido factores determinantes. Solo les voy a mostrar 4 por motivos de tiempo, los más importantes. Primero está la metodología y calidad académica, dado que el 81% de las encuestadas se encuentran satisfechas con la metodología de enseñanza de sus docentes en la universidad. Por otro lado, también está la educación práctica, dado que el 88% de las encuestadas se sienten motivadas al estudiar en la universidad porque también utilizan materiales, equipos y otros recursos propios de su carrera desde el primer semestre, ¿no? Ahí de nuevo está la educación práctica saliendo a relucir. Luego está la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones, dado que el 88% de las encuestadas considera que sus docentes valoran por igual el trabajo de las mujeres y de los hombres, ¿no? Se sienten conformes con eso. Y por último está el ambiente libre de acoso, dado que el 93% de las encuestadas está en desacuerdo de haberse sentido acosada a cambio de recibir algún apoyo con alguna tarea o examen, ¿no? Esas son los principales factores en lo que es la dimensión académica de universidades. Y por último está la dimensión social y de expectativas laborales, donde teníamos 12 preguntas en la encuesta y solamente 2 han sido estadísticamente significativas con el análisis bivariado y multivariado. Está por un lado la igualdad de oportunidades en cuanto a leyes, normas y cultura, dado que el 76% de las encuestadas consideran que en su departamento o ciudad donde viven existe una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en su futura profesión. Y por otro lado está la reducción de incertidumbre de expectativas laborales por estereotipos, dado que el 50% piensa que podría demorar en encontrar trabajo una vez que se haya graduado, ¿no? Entonces, a partir de esos factores determinantes que hemos encontrado, junto con los trabajos que se han hecho en historias de vida y grupos focales, es que hemos hallado una serie de políticas de intervención que las vamos a estar analizando en estos años que tenemos del proyecto, ¿no? Y paralelamente, como les decía a mis colegas, se han hecho 2 investigaciones cualitativas, historias de vida por mi colega Maricruz de Urioste, donde se ha hecho un informe en 40 historias de vida de mujeres, jóvenes y adultas, estudiantes y profesionales que habitan en las principales ciudades de Santa Cruz, y ese estudio ha sido alimentado con grupos focales de estudiantes universitarias y de colegios. Ella va a estar comentando en el foro algunas de sus principales hallazgos, ¿no? Y lo mismo, mi colega Mariana Santa Cruz ha hecho un estudio de representaciones sociales, aproximadamente con 360 participantes en grupos focales también de las 5 ciudades principales de Bolivia, donde los grupos focales se han dividido en 3, también por motivos comparativos entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Están por un lado la familia y colegios o escuelas, han habido participantes de padres de familia, profesores y estudiantes, en universidades públicas, o diré en unidades educativas públicas y privadas. Lo mismo en universidades, otro grupo de grupos focales, han estado estudiantes del área STEM, docentes y apoyo estudiantil de universidades públicas y privadas. Y por último, en el mercado laboral, que estaban los empleadores e instituciones de gobierno e industria privada. También Mariana nos va a estar comentando los principales resultados, principalmente relacionados con lo que es el techo de cristal, ¿no? Creo que con eso ya yo podría concluir. Les agradezco mucho por su atención y voy a estar atento a las preguntas. Muchas gracias. Ernesto, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente es un trabajo muy rico y tengo millones de preguntas, pero bueno, vamos a pasarlas para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces ahora hacemos la transición a las comentaristas que van a realizar sus presentaciones, más o menos 10 minutos cada una. Vamos a empezar con Javiera. Javiera, te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta invitación a participar en este foro que creo aporta en un tema muy relevante en todos los países latinoamericanos. Los 2 estudios que presentaron son muy interesantes en diversos aspectos. Uno, más ya en la academia, las mujeres que llegan, ¿cierto?, al último nivel que corresponde a las personas más educadas, con ya un doctorado, ¿cierto? Y el otro estudio de Federico que analiza, ¿cierto?, las diferencias en
la educación escolar y en la educación universitaria. Primero voy a partir comentando un poco la investigación de Guadalupe. Como bien decía, es muy relevante analizar las diferencias entre académicos, dado que este es un grupo donde las mujeres y los hombres llegan solo de mejor desempeño, ¿cierto? Los que han tenido el mejor desempeño durante toda su vida, y es un grupo ya, ¿cierto?, de una élite. Entonces es muy interesante analizar cuáles son las barreras y las barreras que presentó Guadalupe para específicamente las mujeres. Ahora, tenía algunas preguntas que tal vez Guadalupe después puede responder, porque me queda la duda, por ejemplo, de específicamente, bueno, primero, si es que este estudio fue realizado previo a la pandemia o posterior a la pandemia, dado que tengo entendido que en general estas diferencias o estas barreras pueden incluso haber aumentado debido a la pandemia. Ahí también sí, Guadalupe, podrías contarnos un poco respecto de eso, dado que la escasa evidencia que existe indica un poco que a los académicos hombres la pandemia parece haberles beneficiado, mientras que a las mujeres las perjudica, dado que tienen que realizar las labores de cuidado en el hogar, las tareas domésticas también. Entonces que incluso en la pandemia puede haber aumentado esta diferencia y puede haber acrecentado la dificultad que tienen muchas mujeres en acceder a este tipo de carreras. También tengo la duda sobre, o si me pueden comentar un poco más, sobre la postergación de la maternidad en académicas, dado que las académicas muchas llegan con, ¿cierto?, un doctorado, que es un estudio de larga duración, que las mujeres entonces salieron de la educación escolar, luego accedieron a una universidad para posteriormente estudiar un doctorado. Yo creo que me da la impresión de que muchas de ellas deciden postergar esta maternidad. Entonces cuando ya llegan, terminan el doctorado y ya desean desarrollarse como profesionales y también muchas desarrollarse en el ámbito familiar. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque por lo menos acá en Chile existe la misma vara para hombres y mujeres, y yo creo que ahí es algo que uno podría entrar a cuestionarse si es que realmente los académicos deberían medirse con la misma vara, dado que muchas mujeres quieren ser mamás, y está el tema del prenatal y postnatal, que ya con ese solo hecho ya es muy difícil comparar, por ejemplo, la cantidad de publicaciones que realizan, ¿cierto?, su experiencia. Muchos, para llegar a ser, por ejemplo, profesor de planta, te exigen un número de publicaciones en un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo afecta ese tipo de barreras que tienen las mujeres en sus decisiones familiares? No sé si ahí tal vez, Guadalupe, tú nos puedes contar un poco más de eso. Yo, mi intuición es que tal vez deberíamos avanzar hacia tener varas distintas para hombres y mujeres en la academia, para que pasen a ser, por ejemplo, profesores de planta. Ahora, respecto a la investigación de Federico, creo que también es un gran aporte en el sentido de que analiza todo el panorama, por así decirlo, ¿cierto?, a nivel escolar, después qué pasa a nivel universitario, específicamente en Bolivia. Como sugerencia, o si nos pudieras contar un poco más, creo que es súper relevante hacer una comparación, cuando analizas el modelo, hacer una comparación no solo de las mujeres en STEM, sino compararlas con los hombres en STEM, entre aquellos con universidades, ¿cierto?, para ver si es que las mujeres en STEM enfrentan las mismas barreras que los hombres en STEM. Y también creo que es muy interesante, que tal vez podrían ahondar, que es comparar a las mujeres en STEM que están en educación escolar, con aquellas que no se van por ese camino, como qué las diferencia, qué factores tienen en común y qué factores las diferencias, para tal vez, ¿cierto?, sacar algunos indicios de qué podríamos ahondar en ese sentido. Y respecto a esa investigación, me parece muy interesante lo común que tiene con el caso chileno, que algo he podido investigar. En Chile, en general, la educación básica, la educación escolar y la educación media, las mujeres están
inserta mayor proporción, las mujeres desertan menos, incluso en las pruebas de, que miden conocimiento, que miden desempeño, las pruebas de lenguaje y de matemática, tienen un igual desempeño, no existen diferencias. Entonces, en Chile, lo que nosotros estamos viendo es que, al parecer, hombres y mujeres tienen la misma trayectoria escolar, pero donde se hace la diferencia es justamente cuando tienen que elegir estudiar o no una carrera STEM. Y ahí, al igual que en Bolivia, las diferencias son gigantescas. Entonces, yo creo que eso también nos da ciertas luces de que tal vez otros países latinoamericanos que tienen bajo matrícula STEM de mujeres, esto al final no se debe al desempeño de las mujeres en la etapa escolar, o que se matriculan menos. Incluso las mujeres, por lo menos en Chile, acceden en mayor proporción a la educación superior. Entonces, al final las mujeres se tienden a educar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Es dónde eligen esas carreras, ¿cierto? Están eligiendo carreras relacionadas al área de la salud, al área de la educación, y no al área STEM. Y ahí contar un poco nuestra experiencia acá en el Centro de Estudios Públicos de nuestras investigaciones, que tal vez pueden servir para otros países. Nosotros analizamos ciertas actitudes que tienen hombres y mujeres relacionados con la ciencia cuando están en la enseñanza media. Y encontramos que, por ejemplo, en Chile no existen diferencias en la percepción de eficacia de cada uno. Cada uno no existen diferencias significativas, se sienten igual de capaces relacionados con la ciencia. Así también su motivación instrumental. Ambos creen que la ciencia les va a servir en el futuro. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es en el interés que tienen en temas científicos generales. Y ahí un tema muy importante que yo creo es cómo estamos enseñando la ciencia a hombres y a mujeres. ¿Estamos llegando a las mujeres con temas que realmente les interesen? Yo creo que en eso la ciencia se tiende a enfocar en áreas o en ejemplos que tienden a llegar más al público masculino que al femenino. Entonces hemos estado investigando de ciertas políticas que pueden servir. Y una que me pareció muy interesante, y es un ejemplo básico, pero por ejemplo en química, enseñar sobre los pintaúñas, cómo el pintaúñas hace efecto en las uñas y cómo la química funciona a través de eso. Ese tipo de ejemplos no se tienden a dar en la educación básica. Se tienden a dar ejemplos más relacionados con cosas que les interesan a los hombres. Entonces yo creo que ahí falta cuestionarnos, como a través del currículum escolar, qué queremos enseñar para tratar de atraer mujeres a la ciencia. Por ejemplo, las mujeres tienden a atraerles aspectos comunitarios, de servicio, de trabajo en conjunto. Entonces, tomar ese tipo de cosas para enseñarlos en la educación básica y en la educación media, con el fin de incentivar a las mujeres. Y mi último punto, en Chile otra política que también ha funcionado, que ha tenido un efecto positivo, es una especie de affirmative action en un programa de ingeniería que tiene un resultado muy particular, que al final se matriculan las hombres y mujeres, y cuando ya se cerraban los cupos, dejaban solo 60 cupos para mujeres al final. Y esa política de esos 60 cupos, para aquellas que estaban en una lista de espera, no solo hizo que aumentara el número de mujeres por esos 60, sino que también postularon más mujeres en general. Incentivó la postulación de mujeres a este tipo de carreras. Entonces ahí da ciertos indicios de que las mujeres, uno puede incentivarlas también mostrando de que es un lugar donde ellas pueden pertenecer, donde ellas pueden estar y donde son bienvenidas. Así que muchas gracias a las dos presentaciones y por esta invitación, y feliz de seguir conversando después en los comentarios. Muchísimas gracias, Javiera, por tus aportes y también por tus preguntas a los dos expositores. Y ahora vamos a pasar a los comentarios de María Noel Baeza. María Noel, te invito a compartir tus comentarios. Bueno, Claudia, muchísimas gracias
gracias. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante escucharlos. Y yo quisiera, primero que nada, dirigirme a un tema que me han pedido ustedes que hable en esta oportunidad, que es los problemas de acceder que tiene a la política. Nuestra región se ha comportado bastante bien en los últimos años con relación a la participación política de la mujer. Pero hay un estancamiento. Hay más de oportunidades de crecimiento en países donde ha habido una voluntad política de romper ese estrecho de cristal. Y de ahí es mi primer tema. Si hay voluntad política de los partidos políticos, que son quienes ponen los candidatos, para verdaderamente hacer el avance de las mujeres en la política, eso se va a dar. Si no, no se va a dar. Hemos tenido en la región varias experiencias de cuotas, y yo escuchaba a Javiera a ver si no podemos poner cuotas y si eso nos sirve. Pero vemos que las cuotas sirven, pero son desesperadamente lentas, porque hecha la ley, hecha la trampa. En algunos países como Argentina llevó 25 años llegar al 48% de mujeres. En México se decidió políticamente la paridad en todo, y el año pasado se logró por primera vez tener gobernadoras mujeres, tener parlamento paritario, etc. Yo creo que la verdad está en el medio, ¿no? Pero sí la mujer en la producción científica enfrenta el problema más grave, que no lo hemos hablado hasta ahora, que es el cuidado. Y lo ha demostrado la pandemia. En la pandemia la producción científica de los hombres creció exponencialmente, porque estaban en la casa, porque podían hacer esa producción científica, podían dedicarle el tiempo. Pero la producción científica de las mujeres bajó considerablemente, porque la mujer era maestra de sus hijos que estaban en sus casas, era cuidadora de los adultos mayores, cuidadora de los enfermos de COVID, no nos olvidemos, las millones de enfermos de COVID que no pasaron por el sistema sanitario, pasaron por las manos de mujeres cuidadoras. Y además, la mujer en la casa tuvo que realizar todas las tareas que quizás a veces aquellas mujeres que están llegando a romper el techo de cristal tienen apoyo a través de cuidadoras pagas. En este caso no hubo. Entonces, por eso la mujer tuvo que afrontar todo esto multidimensionalmente y obviamente su producción científica bajó. Entonces, en vez de subir la faculty, digamos, de mujeres por su producción científica, va a bajar. Entonces, si va a bajar, va a seguir disminuyendo el número de mujeres entre el profesorado. Yo creo que además de la voluntad política, además de tomar en cuenta el tema de cuidados, es importante datos concretos. Por eso celebro vuestras investigaciones, vuestros datos, porque los datos son los únicos que demuestran la realidad de cómo se evoluciona hacia un lado positivo o negativo. A mí me llamó poderosamente la atención que muchas universidades muy destacadas no tienen planes de género. Y fíjense ustedes que la Unión Europea, en su cooperación, ya va por el 4º plan de género y ha puesto indicadores precisos de género, porque toda su generosidad de 8.000 millones de euros anuales no iba necesariamente a las mujeres, hasta que empezaron a poner indicadores precisos, estrategia precisa, voluntad política mandatada, porque en una organización tan enorme como la Unión Europea, si esto no viene de arriba, por supuesto, no se cumple. Y eso es mi propuesta hoy. Necesitamos estrategias específicas de las cabezas de las universidades para demostrar que la mujer y el hombre pueden tener igualdad de condiciones para ser excelentes académicos, excelentes científicos, si se toma en cuenta los problemas que afronta la mujer, los desafíos que afronta la mujer para poder llegar a esa producción científica, para poder ir
a tener tenure. O sea, en una palabra, las condiciones de tenure, como decía Javiera, tienen que tomar en cuenta las condiciones específicas de las mujeres. Pero yo a veces, no sé si como directora regional de ONU Mujeres, que veo los grandes desafíos que tienen las mujeres y las grandes trampas que se hacen a las leyes de cuotas o a las estrategias cuando no hay voluntad política, porque el patriarcado es muy fuerte y no quiere dar esa cuota de poder, porque en definitiva la igualdad implica repartir la torta de otra manera, que no sean tantos hombres, sino que hayan mujeres. Entonces es un tema de poder y como tal debe ser afrontado. Y como tema de poder necesita paridad, necesita un norte y una visión que llegue a la paridad. Y van a decir, ah, sí, bueno, pero las mujeres no tienen experiencia, no tienen suficiente esto, suficiente lo otro. Bueno, sí, pero sin nosotras, hasta ahora no se ha descubierto que nadie más pueda tener hijos. Entonces, si queremos seguir creciendo como países, tenemos que reconocer la realidad de la maternidad, que es muy importante. Planes de género, voluntad política, datos, esas tres cosas son fundamentales. Y por último, el tema de cuidado, como lo decía anteriormente. Conciliar la vida laboral y la vida profesional, la maternidad y las cargas familiares, hasta que no haya una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, que es desesperadamente lento como avanza la corresponsabilidad. Hemos hecho análisis en la pandemia y los hombres subieron su corresponsabilidad solo 3 minutos. Quiere decir que toda la carga extra que vino por la pandemia lo asumió casi exclusivamente la mujer. Entonces necesitamos ver este tema en esa dimensión, en esa multidimensión, no solamente de producción científica, sino también de obligaciones y cargas laborales por la maternidad, y que no implique ello una pérdida de su carrera cuando la mujer decide ser madre, ¿no? Hemos hecho también análisis que nos implican que cuando una mujer trabaja en la academia o en cualquier industria y no tiene hijos, llega a ganar 45% más que la mujer que sí lo tiene. Entonces hay una penalización a la maternidad y eso es la injusticia más grande que debemos combatir. Y yo creo que se combate con estrategias específicas y con voluntad política específica. Miren que lo mismo pasa en el sector privado en general, pero lo peor para mí es el sector financiero, donde no se le habilita a la mujer créditos por el hecho de ser mujer, porque los analistas de riesgo ven en ellas un peligro, ven a la maternidad un peligro. Ahora bien, el tema de los STEMs es fundamental que las mujeres entren. Si no entran las mujeres a los STEMs, a la academia, a la capacitación, a los trabajos, van a quedar fuera del mercado laboral mucho más que ahora, porque el 75% de los empleos ya están relacionados con el campo de los STEMs y las mujeres no tienen esa preparación. Sigue habiendo una división sexual del trabajo hacia la educación, hacia la salud y no hacia las otras carreras. Y eso requiere un esfuerzo coordinado y consensuado en todo el sistema educativo, primario, secundario y universitario. América Latina está avanzando, pero también queda un elemento importante y nosotros estamos estimulando las redes de mujeres STEMs, las redes de mujeres universitarias. Los hombres la tienen y los hombres disfrutan de ello y es un proceso de coaptación, si se quiere, porque como un hombre está en esa red, ese hombre, bueno, es propuesto para ser ascendido, para recibir más obligaciones académicas, y como las mujeres no tienen redes, no tienen esa protección, digamos, que es una protección natural. Por eso invito a que las mujeres hagan redes. Es importantísimo que las mujeres estén en red y que se ayuden entre ellas, porque los desafíos son estos que les acabo de decir, que son similares en todas las mujeres. No sé si me quedo por aquí y no quiero respetar los tiempos, ¿no? Y bueno, y por supuesto que estoy aquí a disposición y quiero decirles a todos los participantes que por favor cuenten con ONU Mujeres. Nosotros hicimos un análisis
de las mujeres en STEMs en nuestra región, en Latam. Voy a ponerlo en el chat para quien quiera conocerlo. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar entre ustedes. Muchas gracias. Bueno, Mariana, realmente el honor es nuestro por tenerte y por tan brillante presentación, resaltando cuáles son los nudos más importantes. Entonces, ahora voy a presentar algunas de las preguntas de los participantes. Yo también tengo algunas, así que voy a abrir las preguntas y respuestas. Invito a la audiencia a hacer preguntas en el Q&A, en la casilla de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta que creo que surgió de la presentación que hizo Guadalupe, y dice: ¿las participantes del estudio han logrado desarrollar estrategias para hacer frente al techo de cristal en la academia? Guadalupe, si tenés la respuesta. Sí, creo que básicamente el tema del techo de cristal es todo un proceso que debe ser trabajado en articulación, ¿no?, con la academia, la sociedad civil, las universidades y también las instancias de la cooperación internacional. Entonces pienso que como investigadores, como investigadoras, estamos en el camino de primero identificar estos nudos críticos, trabajar por conocer exactamente dónde están las barreras, dónde podemos actuar y de alguna forma empezar a formular, ¿no?, a plantear insumos, estrategias que de alguna forma se vaya reduciendo el techo de cristal. No sé, quisiera aprovechar este tiempo también para responder lo que preguntaba Javiera con respecto a que si esta investigación se hizo durante la pandemia, terminada la pandemia o iniciada, pero mejor dicho, la pandemia, se terminó el trabajo de campo, ¿no? Entonces, sí, hay cifras en las cuales se señala que la producción científica de los hombres subió y que las mujeres estuvimos más dedicadas al trabajo reproductivo, estuvimos más en el tema del cuidado. Entonces, hay evidencia ya con respecto a eso. Con respecto a la maternidad es algo que no va con la academia o con la carrera de mujeres en carrera temprana sobre todo, ¿no? Entonces la maternidad ha sido postergada por la mayoría de las personas que participaron en mi estudio. Para ellas no es compatible, ¿no? Lo asumen o lo interiorizan, ¿no? Entonces es como que tener clara, dice, en algún momento escuché a alguna colega que decía, yo sé cuáles son las reglas de juego que nos impone la academia, entonces hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, se le deja por postergada, se le deja un segundo plano porque hay que buscar la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, pienso que el techo de cristal debería empezar a romperse desde las instancias más pequeñas o desde las instancias locales también y articularlo con temas más globales, como decía la directora de ONU Mujeres. Entonces, sería empezar a trabajar en conjunto. Bueno, gracias, Guadalupe. Me parece que esta es una buena oportunidad para invitar a Mariana y Maricruz a responder a esta pregunta también, ¿no? Porque por lo que comentaba Ernesto en la presentación, ustedes apuntaron a este tipo de preguntas más de estrategias socioculturales, más de historia de vida, y las invito a hacer aportes en este momento. Bien, yo quisiera comentar, a mí me tocó hacer la parte de historias de vida, puntualizar algunos aspectos. Nosotros tocamos un tema que se habla de la interseccionalidad. No solamente consideramos mujeres que tengan que ver de grupos sociales acomodados, sino también la multidiversidad de Bolivia nos ha permitido analizar otros aspectos y por lo tanto, para identificar esas historias recurrimos a las historias de las abuelas para ver cuál es el recorrido. Y eso nos pudo demostrar que estas mujeres en el área STEAM, en su mayoría, el 75% de ellas, provienen de unas abuelas campesinas. Y ser campesina en Bolivia marca una gran diferencia para la gente que nosotros entendemos en Latinoamérica. Las madres ya son urbanas, pero de clases medias, y estas hijas, hoy mujeres ingenieras, son las que vencieron
esta primera barrera, la étnico-cultural. Es decir, es la academia la que les permite integrarse a un sistema social, pero con una cultura de mucha fuerza y de mucha lucha. Un primer aspecto que fue interesante. Preguntaban también sobre el tema de en qué etapa hicimos la investigación. Nosotros hicimos la investigación en la pandemia y obviamente a las historias de vida esto quedaba mucho más que reflejado, el tema de la conciliación y el trabajo. Y recuerdo mucho una historia de una muchacha muy joven que además entre las investigaciones realizamos historias de mujeres bolivianas exitosas en el extranjero. Una de ellas me decía, no solo es que ella trabajaba en Inglaterra y decía, yo soy la única mujer en la empresa y la falta de solidaridad y de empatía que tengo con mis compañeros es imposible que yo pueda igualar en el ritmo del trabajo y que me entiendan las dificultades que yo atravieso. Entonces, no solamente es una dificultad laboral o de trabajo, sino también de ser comprendida y apoyada en estos espacios. Y para no tomar más tiempo, me gustaría tocar otro tema que no se ha abordado acá, que tiene que ver con el trato. El trato y la discriminación de los micromachismos, que son parte permanente de las relaciones con las que las mujeres en el área STEM viven. Y que de alguna manera, comentaba un estudiante que intentó estudiar ingeniería y decía, cuando entré a la universidad, el trato que recibía, las burlas, las bromas, los comentarios, las insinuaciones, me desanimaron a estudiar. Entonces, no solamente las barreras también tienen que ver con esta cultura encubierta, sutil, que limita muchas veces el avance y la participación de las mujeres. Por lo tanto, si yo pudiera puntear entre los techos de cristal para el área STEAM, uno es indudablemente la transición de la universidad al colegio, donde hay una autolimitación de las mujeres a elegir las carreras que ya conocemos, el 70% se van a las áreas humanísticas, la conciliación de la falta de conciliación entre la vida laboral y el trabajo, no hay políticas para mujeres que quieren ser madres, se limita la oportunidad de las estudiantes madres en las universidades, y en la academia es lo mismo, entonces, y por lo tanto la participación masculina en el hogar es muy limitada y trabajar mucho en el tema de los micromachismos. Y por último, un aspecto que también me ha tocado vivir mucho, hay mucho del discurso, o sea, muchas de estas políticas que hablaba María Noel sobre las políticas públicas y la decisión política, muchas veces quedan en el discurso, se hacen las políticas, pero a la hora de la hora, en los hechos, por ejemplo, mujeres que han llegado al Parlamento terminan siendo boicoteadas, anuladas, inhabilitadas, porque queda en el discurso, todavía no hay la cosa. Hay que empezar con algo, es cierto, pero es parte del techo de cristal, o sea, que muchas personas que representan poderes de autoridad simplemente marcan que hay que hacer algo, pero en los hechos, en realidad, se queda ahí. Por ahora, dejaría ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Mariana. Sí, muy buenos días. Un gusto saludarlas a todos. Realmente una plática y un conjunto de reflexiones importantes, sobre todo para lo que estamos viendo en este proyecto para mejorar la participación de las mujeres en el área STEM. Y bueno, les voy a hablar un poco por fuera y de lo que hemos encontrado en la investigación, pero más aplicado a lo que se puede hacer dentro de las universidades, ¿no? Creo que un elemento importante del proyecto es que nosotros lo estamos ejecutando con una red de universidades, ¿no? Estamos articulados a través del Observatorio Universitario para la Igualdad de Género. Entonces, eso nos da cierta visibilidad y mayor poder y presencia dentro de nuestras universidades, pero también en conjunto en la sociedad, ¿no? Entonces, el resultado de estas tres investigaciones, historias de vida, el análisis estadístico y también lo que vienen a ser las representaciones sociales, genera este tipo de reflexiones en el entorno social de Santa Cruz y a nivel nacional. Empezamos a hablar más, y creo que es importante visualizarlo,
porque la mujer está como poco visualizada, oculta en el área STEM, ¿no? No hay mujeres del área STEM destacadas que podamos conocer, o sea, visualizadas, en realidad las hay, pero no conocemos la trayectoria, el éxito y el impacto de sus trabajos, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento fundamental dentro de las universidades, generar estas visualizaciones. Se puede ver un importante impacto de la cooperación internacional en la visualización de las investigadoras del área de ingeniería, las investigadoras, ¿no? Estos trabajos generan una presencia y un perfil interesante y eso puede modificar ciertas políticas de la universidad, dando una mirada femenina a la ciencia, ¿no? Que es justamente lo que se necesita para que pueda esto permearse hasta la comunidad escolar, ¿no? Donde no solo es la brecha digital para las mujeres, sino también lo hemos evidenciado también para los varones. Y creo que de manera más panorámica y más amplia el impacto que se quiere lograr es justamente en estos planes de género que partan de las universidades, ¿no? Visualizar a través de las investigaciones estas brechas, estas diferencias, esta disparidad es uno de los componentes, pero trabajar en red entre todas las universidades y generar planes que vienen de información científica es fundamental. Además, también contraponiendo el impacto que tiene la presencia de las mujeres en la ciencia y en las diferentes áreas y unidades que existen en las universidades, hace que podamos tener mayor presencia. Esto creo que, y hablando más como lo que es el Observatorio Universitario para la Igualdad de Género, el articular esfuerzos entre universidades para generar planes, para generar normativas que mejoren la participación de las mujeres es un paso a seguir, ¿no? Y considero que cualquier acción para incrementar esta participación, no solo en el área STEM, sino también en todas las áreas, tiene que ser crítico, reflexivo y consciente, digo consciente, a través de esta información y hacer evidenciable toda la información científica de estas participaciones para mejorar a futuro en todo lo que es mercado laboral, la conciliación entre lo que son las actividades familiares, pero también las laborales. Hay situaciones muy diferenciadas entre la participación de los varones y de las mujeres, sobre todo en el mercado laboral, que además de ser evidenciadas, tienen que partir y tienen que generarse políticas y planes muy claros con indicadores para mejorar esta participación, ¿no? Y así lograr una mirada de mujer que aporta mucho a las ciencias, que va a generar una transformación social, porque hemos visto que cuando las mujeres participan en planes, en proyectos de investigación, los proyectos son generan un mayor impacto y tienen otra visión, una visión de mayor cuidado al medio ambiente, de mayor corresponsabilidad. Entonces logramos una sociedad mucho más igualitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Sí, voy a hacer abuso de mi poder de moderadora para hacer un comentario. Sí, un esfuerzo en la visibilización del trabajo académico y científico de las mujeres es fundamental, pero nos tenemos que decir a nosotros mismas también, porque lo que yo veo como científica, como académica, es que nos cuesta mucho publicitarnos, y esto es un aspecto sociocultural muy arraigado en nosotras. A mí es como que me incomoda que se me ponga en un perfil en la página, y eso es lo que tenemos que lograr. Si queremos que se visibilice el trabajo, el impacto de las mujeres, tenemos que vencer eso. Bueno, voy a pasar a una pregunta para Noel, para María Noel. La pregunta es, ¿existen propuestas pedagógicas desarrolladas por ONU Mujeres para implementar estrategias que nos ayuden a las docentes a balancear el contenido curricular y adaptarlo a las necesidades de las mujeres? Mi respuesta es no. Nosotros no trabajamos contenidos pedagógicos. Nosotros trabajamos dos cosas importantes. La generación de alianzas estratégicas para abordar los temas, para traer los temas a la mesa, para generar normativa, para generar datos, para generar evidencias. Y por otro lado, para crear sistemas integrales de cuidados. Esa es
nuestra prioridad principal. En este momento estamos trabajando en 12 países. Justo ahora me encuentro en México, y en México es uno de los países que está por aprobar la ley, por establecer el sistema. Argentina alargó la ley al Parlamento hace 2 semanas. Estamos tratando de que los países se concienticen que la mayor barrera que tiene la mujer es la falta de tiempo, porque cuida. Y también demostrando a través de datos el uso del tiempo de las mujeres. Cuando nosotros demostramos en México que si le aplicamos un salario mínimo a cada hora que la mujer trabaja en trabajo no remunerado, sumamos el 17% del Producto Bruto. Mucho más que Pemex, mucho más que cualquier industria. Quiere decir que sobre nuestros hombros está el crecimiento de los países gratis. Por eso siempre hablamos, primero, de corresponsabilidad de los hombres. No puede ser que nosotros trabajemos 8 días a la semana, o sea, un día entero más por semana en el trabajo no remunerado. Y los hombres 7 minutos, 10 minutos, o sea, dependiendo. Es nada, es nulo, y eso no es posible. Y por otro lado, bueno, estos sistemas de cuidado públicos, privados, comunitarios, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Mari, la interseccionalidad es fundamental. En este momento me encuentro en Tlaxcala, en el encuentro de mujeres indígenas, para la recomendación que esperemos que la CEDAW apruebe sobre poblaciones indígenas, sobre mujeres indígenas. Y ahí lo ves claramente, mujeres que tienen que venir con sus bebés, no tienen con quién dejarlos, pero existe una solidaridad de cuidado distinto a la que tenemos las mujeres de los techos de cristal, ¿no? Que tenemos ayuda, etc. Pero así todo, no es justo. No es justo que estos temas los tengamos que abordar nosotros. Y como te decía, no entramos en los temas pedagógicos, pero sí sabemos la lectura cuando son demasiado patriarcales y no incluyen la mirada de género, ¿no? Para nosotros es fundamental esa mirada con lentes de género, esa mirada con esa visión de paridad. Yo creo que tenemos que acelerar la paridad, porque si no, no vamos a llegar al 2030 a la igualdad, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos que buscar aceleradores. Por eso les decía, la voluntad política, establecer estrategias, establecer indicadores concretos, todo eso nos va a ayudar a ir acelerando y acelerando. Pero bueno, aquí me quedo por si necesitan otra pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marianel. Sí, es fundamental la voluntad política. Eso, sin eso no vamos a lograr nada, por supuesto. Y los datos están, porque aquí tenemos panelistas que han presentado los datos. Entonces, no sigamos recalcando hacen falta más datos, porque los datos están visibles y tenemos que saber utilizarlos. Y bueno, tenemos que ir cerrando, entonces les voy a pedir a los presentadores y a las comentaristas que ese es un desafío, que en 2 minutos resalten qué es lo más importante, el mensaje que quieren transmitir para cerrar este diálogo tan rico y tan prometedor. Entonces, si querés, Guadalupe, empiezo. Ok. Sí. Bueno, sí, Marianel, ya que te tengo ahí, así le damos tiempo a Guadalupe de pensar sus 2 minutos. Para mí lo más importante es la generación de redes de mujeres. Para mí es fundamental que esas redes de mujeres se apoyen entre ellas, que generen esas estrategias, que empujen por indicadores, que hablen con el senior management de las academias para que muevan este tema. Y un tema que no he mencionado es el tema de la violencia contra la mujer, particularmente en los campus americanos, porque en los campus latinoamericanos, salvo en Brasil, los alumnos no viven en el campus, entonces es distinto, pero no quiere decir que no haya violencia. Y eso sí, hay que trabajar en guías, medidas de protección, medidas de prevención, ¿no? Que ese es un tema que no quería irme sin decirlo. Redes, por favor, creemos redes. Gracias. Bueno, sí, comparto totalmente. Desde Alaigen, que es la red que estamos armando nosotros, comparto totalmente. Guadalupe. Sí, creo que a mí me gustaría que haya más mujeres en puestos directivos en las universidades
pero que estas mujeres tengan este perfil de mentoras, ¿no? Gracias a las mentoras, es muy importante el papel de la mentora, de la asesora, de la tutora, porque cada vez es la que te impulsa, te motiva a seguir adelante, ¿no? Y que también en este tipo de paneles incluyamos a los hombres, para que los hombres, además hombres, ¿no? Más hombres, para que los hombres también hablen de estos temas, conozcan nuestras inquietudes, perciban lo que nosotros sentimos, necesitamos también ser escuchadas por parte de ellos, ¿no? O sea, que sean paneles paritativos, o sea, que estemos igual, y también ellos empiecen a hablar desde los enfoques de género, desde la perspectiva de género, y si es posible, desde el feminismo. Eso diría, gracias. Bueno, Guadalupe, comparto 100% que necesitamos la participación de todos los géneros para que realmente esto se logre. Gracias. ¿Qué puede ser, Ernesto? Gracias, Claudia. Yo coincido con María Noel. Creo que el trabajo colaborativo es muy importante. Las redes y también este tipo de encuentros para intercambiar ideas, de verdad, para nosotros es muy enriquecedor eso. Y también el diálogo de la ciencia y la política, ¿no? Que todos los datos, como dicen, ya están ahí los datos, pero no se pueden quedar en papel, ¿no? Hay que aplicarlos para generar políticas y hacer algo que sea viable, ¿no? Un trabajo colaborativo. Creo que para mí eso ha sido muy importante, Vero, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, para saltear un poco comentarista y panelista, Javiera, ¿cuáles serían tus mensajes finales? Yo, en base también un poco a mi experiencia en investigando sobre este tema, es que tenemos que tratar de llegar a mujeres de una manera distinta, tratar de incentivar el interés en la ciencia, en la biología, en la química, en la física, de manera distinta a cómo se están implementando ahora. Claramente, hoy en día no se está llegando a mujeres y tenemos que tratar de pensar un poco fuera de la caja, cómo podemos atraer a las mujeres, cómo incentivarlas desde pequeñas a que desarrollen este interés por la ciencia. Y un punto que creo que nos ha tocado y creo que también es muy relevante, es que tampoco nos estamos cuestionando que tal vez los hombres pueden estar sobre representados también en ciencia. Por lo menos en mi país, en Chile, es muy común el hecho de el hombre estudia ingeniería y la mujer, bueno, la mujer puede estudiar arte si quiere porque como que se da tal vez esta mayor libertad en ese sentido porque el hombre tiene que tener un sustento económico y tiene que estudiar ingeniería. Y yo creo que esos estereotipos también hay que vencer porque efectivamente muchos hombres que hoy en día estudian ese tipo de carrera probablemente les hubiera gustado estudiar otra, que al final les termina tal vez quitando un cupo a una mujer que podría entrar a ese mundo. Entonces, yo creo que esas barreras también son muy importantes sacarlas. Muchas gracias, Javiera. Maricruz, necesitas sacar el mute del... Creo que ha sido un panel muy rico, con muchos aportes, y coincido en la importancia de las redes, coincido en identificar esas autolimitaciones a veces de estudiantes mujeres que para pasar la barrera al área STEAM, cómo lograrlo, como dice nuestra compañera de Chile. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y en las políticas públicas y de interrelación en las redes. Muchas gracias, Maricruz. Y Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Coincido, me llevo mucha información y reflexión para seguir adelante con este trabajo. Y bueno, primero, visualizar toda la información científica de una manera pertinente y adecuada para cada público. Creo que eso es muy importante, que llegue a secundaria, que llegue al kinder, que llegue a la mamá y al papá de manera clara y fácil de entender. Luego una co-construcción de planes, una co-construcción plural de planes en las universidades. Es necesario que se escuche a las estudiantes, que se escuche a los padres de familia y hacer estos ambientes mucho más abiertos, ¿no? Para la co-construcción. Y creo que algo muy importante es esta mirada de mujer en la ciencia, que está ausente, y eso posibilita que las chicas se sientan atraídas por esta área, ¿no? Entonces es importante, por eso la participación de las mujeres y visualizar todos los proyectos e impactos que tienen. Y cambiamos un poco
poco la imagen y se lo hace más atractivo. Bueno, muchísimas gracias. Y coincido con todas estas visiones. También resalto el aspecto multidimensional que mencionaba María Noel. Esto no lo vamos a lograr si no tenemos en cuenta esta complejidad. No todo es blanco y negro. Están aspectos de rol de género, aspectos culturales muy arraigados, aspectos de incorporación de la mirada de la mujer, como decía Mariana, ese quiebre que se produce entre la escuela secundaria y empezar una carrera es el nudo que tenemos que tratar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas chicas de 16, 17, 18 años que no se deciden a seguir una carrera STEM porque quizás no ven a nadie arriba que les interese, pero también reforzar la riqueza del aporte de la mirada de la mujer, porque cuando una mujer participa de la ciencia, las preguntas cambian. Y la mirada masculina tiene su sector y sus aportes. La mirada, para no ser binaria, ¿no? La mirada de cada género aporta piezas diferentes que enriquecen a toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene que estar representada en la ciencia. Y bueno, con esto voy a hacer un poco de propaganda a nuestra propia red. Si nos quieren seguir, ya pusimos en el chat cómo hacerlo. La Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género tiene grupos de trabajo. Hay uno específico que es sobre género en las ciencias, en STEM, pero también todos los otros grupos tienen aspectos que hacen a la actividad académica de las mujeres. Todos los géneros están invitados, no necesariamente tenés que identificarte como mujer para participar, así que los invito. Y agradezco enormemente, de corazón, a esta participación, encantadísima de haberlos conocido virtualmente. Espero que en algún momento nos podamos conocer personalmente. Así que muchísimas gracias.